buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión del día 7 de noviembre. El día de hoy trabajaremos sobre algunos conceptos que están relacionados con funciones que crecen o decrecen en algunos intervalos y que también pues darán lugar a valores que conoceremos como máximos y mínimos relativos o locales. Me detengo un momento para dar créditos al autor del libro que estoy usando como referencia para esta sesión. Vamos a comenzar con con los primeros conceptos y estudiaremos cómo es que se definen estos valores máximos y mínimos locales. A veces ocurre que para algunas funciones, por ejemplo como la que estamos viendo ahora en la pantalla, en algún punto la función, en algún valor de x, la función parece tomar un valor digamos más pequeño de todos los que se encuentran al menos alrededor de cierto intervalo, y entonces este valor, que es, si no bien el más pequeño de toda la función, al menos de forma local, es el valor más pequeño de la función para algún intervalo. Ese valor se va a conocer justamente como un mínimo local. Entonces el mínimo local ocurre cuando en cierto valor de x, que estamos llamando c, la función evaluada en c tiene un valor menor o igual que los valores de la función que se encuentran al menos alrededor. ¿Qué tan cerca? Bueno, eso depende de la función. Podríamos considerar un intervalo, digamos, razonable alrededor, para el cual todos estos valores de la función sean mayores que el valor justamente de la función en ese punto fx igual a c. Entonces vamos a conocer a ese valor como un mínimo local. Por ejemplo, podemos ver en x igual a 0, la función evaluada en 0 tiene un valor más pequeño que muchos aquí de los valores alrededor de este x igual a 0. Si nosotros ampliamos ese intervalo, por ejemplo hasta aquí, pues eso ya no ocurre, ¿verdad? Porque hay algunos valores de y que tienen un valor menor que este otro que habíamos llamado un mínimo local. Entonces, si bien no es el valor más pequeño de la función, al menos localmente sí lo es. Y de forma análoga, en el caso de que para algún x igual a c, su imagen sea mayor o igual a f de x, para x cercano a ese valor c, vamos a llamar a este f de c un máximo local. Por ejemplo, en la gráfica también tenemos un máximo local. Aquí se observa un punto para el cual, un valor de x, para el cual al menos alrededor de cierto intervalo, las imágenes de estos x que se encuentran en este intervalo son menores que el valor de la imagen en c. Este es el máximo local. Si ampliamos nuestro intervalo, ese valor máximo, pues por ejemplo, si ampliamos nuestro intervalo a este otro, pues este valor no necesariamente será el valor mayor, ¿verdad? Aquí hay otros valores de x que tienen imágenes que son más grandes que este valor de c. Entonces no es el mayor de todos, pero localmente, al menos en algún intervalo alrededor de este x igual a c, ese valor es más grande que los que se encuentran a su alrededor. Por eso es que siempre agregamos ese adjetivo de local. Entonces decimos que es un máximo local o mínimo local. También se puede llamar máximo relativo. ¿Por qué? Pues como decía, no es el valor más grande o el más pequeño de la función en todo el dominio, solamente localmente. De hecho, aquí podemos ver que la función no tiene, bueno, sigue creciendo acá, sigue creciendo, no tiene un valor máximo
digamos que sea un número real mayor a todos las imágenes de los otros x. Pero localmente sí, aquí hay uno. También hay mínimo y aquí hay otro mínimo local. Bueno, este resultado a manera de teorema, conocido como teorema de Fermat, nos dice qué característica tienen estos valores de f de c para máximos y mínimos locales que cumplen cierta condición. En un teorema siempre es importante resaltar primero cuál es la hipótesis, es decir, cuáles son las condiciones que yo coloco para decir qué resultado habrá. Por ejemplo, la hipótesis para este teorema dice que f tiene un máximo o un mínimo local en x igual a c. Además, la primera derivada existe. Esta es la hipótesis. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces el teorema de Fermat afirma lo siguiente. Afirma que la derivada de la función f evaluada en c es igual a 0. Entonces, las dos condiciones son f tiene máximo o mínimo local en x igual a c. Además, la derivada existe en x igual a c. Entonces, ahora sí ya como consecuencia, es que la derivada tiene el valor de 0. Recordemos que la derivada es la pendiente de la recta tangente para algún punto, por ejemplo para x igual a c. Aquí observamos que justamente en donde ocurren los máximos o mínimos locales, en esta curva, bueno, en este punto justamente, la recta tangente, pues es una recta tangente horizontal, que nos dice justamente que esa pendiente es 0. Entonces podemos representar algunas rectas tangentes, vemos cómo viene de una inclinación negativa, se va haciendo cada vez más pequeña pero sigue siendo negativa, hasta llegar justamente a la horizontal, en donde la inclinación pues ya es 0, la derivada es 0, y después de 0, cuando sigue avanzando hacia la derecha, no, de hecho, esta primera parte es de rectas tangentes con inclinación positiva, aquí voy, positiva, 0, y ahora sí, voy al revés. Aquí, negativa. Estas rectas tangentes que estoy representando ahora tienen pendiente negativa. Entonces viene positiva, 0 y negativa. Y lo mismo va a ocurrir en estos otros puntos en donde hay mínimos locales. Habrán rectas tangentes horizontales. Eso es lo que nos dice el teorema de Fermat. La derivada es 0. Eso significa que la recta tangente tiene pendiente igual a 0. Es una línea recta horizontal. Aquí hay otra. El teorema no se puede usar para aquellos casos en donde la derivada no esté definida. Hay algunas funciones que tienen máximos o mínimos locales en algún punto, en algún valor de x igual a c, pero que la derivada en ese punto no existe. Entonces el teorema no se puede aplicar ahí. Porque no se cumple una de las hipótesis. Solamente se puede usar en el caso de que la derivada esté definida en ese punto. De otro modo, pues no es posible. ¿Vale? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Okay. Entonces, esas líneas rectas son los mínimos y máximos de esa función. El mínimo sí está relacionado. El valor mínimo o el valor máximo se refiere a los valores de y. Entonces, si tú, por ejemplo, localizas aquí cuál es el valor de y para este punto, vamos a suponer, vamos a darle de hecho nombres para que quede más claro cuál es el dominio. Entonces vamos a colocar aquí el punto x
Le vamos a poner, por ejemplo, x1 y esta es f de x1. Entonces, por ejemplo, para este caso, x1 tiene una imagen, llamémosle f de x1. Al que vamos a conocer como máximo local, no es a x1, ahí ocurre el máximo local, pero el máximo local es f de x1, ya el valor de la función evaluado. Entonces este será el máximo local, f de x1. He visto que a veces se confunde la x1, o sea, el valor de x con el valor máximo local. Por eso, ahora que hagamos un análisis ya de gráficas un poco más completo, vamos a hacer énfasis en que en x1 ocurre el máximo local, pero el máximo como tal es un valor de y. Entonces tiene que evaluarse la función en ese x para entonces encontrar el máximo local. Y por ejemplo, aquí, en el segundo punto, el mínimo local ocurre, digamos, en x2, pero el mínimo local es un valor de y, entonces este es x2, pero el mínimo local es ya la función evaluada en x2. Este será el mínimo local. Para referirnos a x, igual que antes, sugiero colocar una leyenda que diga aquí ocurre, o sea, en x2 ocurre el mínimo local, pero el mínimo como tal es el valor de la función, entonces tendríamos que evaluarlo. No sé si ahí aclaré tu pregunta, si esa era la pregunta. Aquí es únicamente la representación de las rectas tangentes. Tendrías que saber cuánto vale y para este punto, y ese sería el máximo local. Aquí hay otro máximo local y aquí habría otro mínimo local para diferentes x. Ok, sí, gracias. Muy bien. Hoy de cualquier forma vamos a hacer análisis justamente de funciones. Vamos a estudiar funciones en intervalos en donde crece, donde decrece, y justamente estos valores importantes de máximos, mínimos locales también los vamos a encontrar, porque de hecho son el objetivo de esta parte de aplicaciones de la derivada. Muy bien, pues vamos ahora a platicar sobre esta definición, que es la de número crítico. El número crítico es un valor de x que se encuentra en el dominio de la función, pero que tiene estas características. Resulta que el número crítico puede ser de dos tipos. Uno de ellos es cuando la derivada en ese valor de c es 0. Y el otro es cuando la derivada en c no existe. En algunas de las funciones que vamos a estudiar, casi siempre ocurre que la derivada es 0 para esos números críticos, pero también hay del otro tipo, cuando la derivada no está evaluada, no se puede evaluar en x igual a c. También ese punto se conoce como número crítico. La única condición es que c forme parte del dominio de la función f, ¿no? Si no, tampoco es posible definirlo. Entonces, pensar en números críticos es, existen dos tipos. Uno donde la derivada vale 0 y el otro donde la derivada no existe. Condición que se pertenezca al dominio de la función. Por ejemplo, aquí podemos ver algunos puntos en donde la derivada es 0. Por ejemplo, en este mínimo local, la derivada es 0. Aquí hay otro mínimo local. Déjenme colocar otro color porque aquí coloqué el título. El nombre de la función se puede confundir. Entonces, así. Aquí hay números críticos en donde la derivada es 0. Pero hay algunos números críticos en donde la derivada no existe. Cuando ustedes vean una gráfica con este tipo de una función, por supuesto, cuando
ocurran estos tipos de picos, en esos casos la derivada no existe. Y la razón es que si nosotros calculamos la derivada con la definición, podemos calcular el límite por la izquierda y por la derecha y veremos que son valores distintos. Entonces, el valor total que define a la derivada no existe. Vamos a llamar a estos valores x0, x1, x2, x3 y x4. En todos estos casos ocurre que x es un número crítico. No vamos a usar la palabra punto crítico porque punto se refiere a un punto en el plano, es decir, necesitamos dos valores, uno de x y otro de y, sino número crítico o valor crítico. Entonces existen dos tipos de números críticos. Algunos en donde la derivada se hace cero. De hecho, voy a colocar aquí f' de c igual a 0 y los voy a señalar. Entonces, este es un tipo de número crítico. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, aquí, donde hay un mínimo local, vemos ahí, aquí hay otro, aquí hay un máximo local, aquí también. Entonces, siempre que ocurren este tipo de comportamientos en donde la curva es suave, no hay picos, en esos casos, pues siempre, si hay máximo o mínimo local, la derivada será 0. Pero hay otro tipo de número crítico en donde la derivada no existe. Y son justamente estos otros dos que tienen, si observan aquí en la función, tienen picos ahí. Aquí hay de hecho un máximo local, un mínimo local, pero la derivada no existe. Si trazan rectas tangentes alrededor de ese valor de x, se darán cuenta por qué no existe. Ahorita, si quieren, lo hacemos. Entonces, estos dos números críticos son del segundo tipo, en donde la derivada no existe. ¿Por qué no existe la derivada? Podríamos trazar algunas rectas tangentes. Por ejemplo, antes de llegar a x igual a 3, podríamos trazar algunas rectas. Déjenme ver si queda mejor aquí. Lo voy a... Así, creo que se ve mejor. Vamos a trazar algunas rectas antes de llegar, rectas tangentes antes de llegar a x3. Entonces comienzo por aquí. Puedo trazar ahí algunas rectas. Trazo algunas rectas. Aquí también. Etcétera. Y veo hacia dónde se dirigen. Bueno, ahora voy a trazar rectas hacia la parte derecha. Me voy a acercar a x3, pero por la parte derecha. Y voy a representar algunas rectas tangentes. Lo voy a hacer con color rojo. Entonces, puedo representar aproximadamente. Por supuesto, esta es una aproximación. Después veo aquí. Pero si ustedes calculan el límite que define la derivada del lado izquierdo y ahora lo hacen del lado derecho, se darán cuenta de que esos dos límites no coinciden. Entonces el límite total que define a la derivada en x igual a 3, pues no estará definida, porque los límites laterales son distintos. Aunque sí existen, son distintos, ¿vale? Entonces, siempre que vean este tipo de comportamientos en forma de pico, es donde tenemos que pensar, ok, la derivada ahí no existe. ¿Puede haber máximos locales, mínimos locales? Sí, por supuesto. No todos los máximos y mínimos locales se dan en estos comportamientos así suaves. Pueden haber picos, como aquí. Hay máximos y mínimos locales, y son conocidos también como números o valores críticos de la función. Esos números críticos pues son interesantes porque con ellos se puede, estudiarlos nos puede servir para
determinar cómo es el comportamiento de la función, o sea, cómo es la gráfica, en qué intervalos crece, decrece, porque esos puntos son como un cambio en la función, ¿no? en cuanto a la derivada. De hecho, lo vamos a ver a continuación. Entonces, a ver, yo quisiera que alguno de ustedes, con sus propias palabras, me dijera cómo define a un número o un valor crítico para una función. Con sus propias palabras, como si lo estuvieran explicando a un niño, no sé, a lo mejor en secundaria, ¿no? ¿Qué le podrían decir? Si les pregunta, ¿qué es un número crítico? A ver, ¿quién nos puede ayudar? Cuando las rectas no coinciden, o sea, la recta tangente. Ok, cuando la recta tangente no coincide, del lado izquierdo y del lado derecho, digamos, ¿sí? No llevan esa misma tendencia, muy bien, claro. Ese sería un tipo de número crítico. Un tipo de número crítico, que son estos dos. También hay otro tipo de número crítico. Entonces, ¿cómo lo podríamos explicar? Cuando las rectas hay derivadas. A ver, otra vez, cuando la recta... Cuando en la recta sí se encuentran las derivadas. Cuando en la recta sí se encuentra la derivada. Más bien en la curva, sí, en la función, en la curva o en la gráfica. Ok. Sí, se encuentra la derivada. Sí, la derivada sí está definida. Muy bien. Y le podemos agregar ahí, la derivada vale 0. Entonces, número crítico son dos casos. Uno que puede ser donde la derivada es 0 y el otro donde la derivada no existe. Lo importante es que en ambos el valor de la x igual a c sea justamente un número que es parte del dominio de la función. Si ese valor desde el inicio pues no forma parte del dominio, ya ni siquiera entra en esa etiqueta de número crítico. Porque esa es la primera condición, que c sea parte del dominio de la función. Muy bien. Bueno, este otro enunciado nos dice lo siguiente. Si f tiene un extremo local en C, puede ser máximo o mínimo local, entonces C es un número crítico. Por eso es que estos números críticos son pues bien importantes. Entonces, siempre que x tenga un máximo o un mínimo local, va a ocurrir en números críticos. Al revés, no necesariamente. Muy bien, déjenme hacer. Muy bien, pues vamos a continuar con estos dos conceptos de función creciente y función decreciente. Pero en vez de escribir la definición, vamos a explicarla en un par de gráficas para cada una. La idea es la siguiente. Vamos a comparar cómo son las imágenes para dos valores de x que cumplan la condición que uno pues es mayor que el segundo. Voy a colocar aquí un valor cualquiera de x, le voy a llamar x1 y voy a dar otro valor x2 que esté a su derecha, es decir, que sea mayor que el primer número. Entonces, este será x1 y este otro será x2. Ahora, para cada uno, voy a encontrar la imagen. Aquí está, vean que es la altura que tiene este punto que corresponde a f de x1. Y para el x2 también encontramos su imagen. Entonces voy a escribir aquí f de x1. F de x1. Y f de x2. Aquí está. F de x2. Bueno, ahora voy a comparar cómo son las imágenes de cada una de ellas. Primero
¿Cómo son x1 y x2? Pues x1 resulta ser menor que x2, ahí está. Ahora la pregunta es, ¿cómo son sus imágenes? ¿Cómo es f de x1 comparado con f de x2? ¿Es menor también o es mayor a f de x2? ¿Qué símbolo debo de colocar aquí? ¿Menor o mayor? Perdón, aquí déjenme corregir algo. Este es 2. Creo que por eso no se comprendía. Este es 2. Ahí está, ahora sí. ¿Cómo son f de x1 y f de x2? Pues f de x1 es menor que f de x2, ¿no? Muy bien, así es. F de x1 es menor que f de x2, correcto. Entonces, eso significa que si x crece, su imagen también crece. Ajá. Para este tipo de funciones, para las funciones que cumplan esta condición y en donde se conserve en la desigualdad en las imágenes, entonces vamos a decir que esta función es una función creciente, o al menos lo es en un intervalo. Porque al aumentar x también aumenta el valor de su imagen. Ahí está. Vamos a compararla con esta segunda función. Voy a localizar también un valor de x. Le voy a llamar x1. Y voy a usar otro más por aquí. x2. También tenemos x1, x2. Y voy a localizar en el eje Y sus imágenes. Acá está f de x1 y f de x2. Muy bien, entonces aquí tenemos f de x1 y f de x2. Ajá. Bueno, en este par de valores x también se cumple que x1 es menor que x2. La pregunta es, ¿cómo son sus imágenes ahora si las comparamos? F de x1 comparada con f de x2. ¿Cómo son estas imágenes? ¿Qué orden tienen? Pues igual f de x1 es menor que f de x2. Así es, f de x1 es menor, correcto, a f de x2. También se cumple la condición de la página anterior. Entonces, este también es una función creciente. Pero vean la forma en la que crece, si la comparamos con la anterior, algo tienen de diferente. Bueno, ese algo lo vamos a descubrir en la siguiente clase con otro concepto. Por ahora, vamos simplemente a establecer que también es una función creciente, aunque su crecimiento se da de una forma distinta a la primera, también es una función creciente. Muy bien. Bueno, vamos ahora con el segundo caso. Colocaré nuevamente un par de valores en x. Voy a colocar aquí un valor en x, lo voy a llamar x1. Por acá tendré otro valor de x al que llamaré x2. Siguen el mismo orden que antes. X1 está a la izquierda. X1. Entonces x1 es menor que x2. Ahora voy a denotar aquí la imagen para este x1 y para este otro que es x2. Le llamaré f de x1 y a este otro le vamos a llamar f de x2.
¿De acuerdo? Ahí está. La pregunta ahora es, ¿cómo son las imágenes de cada uno de estos valores de x? ¿Cómo es f de x1 comparado con f de x2? ¿Cómo es f de x1? Pues ahora es más, bueno, ahora es mayor que f de x2. Así es, ahora es mayor que f de x2, muy bien. Vean cómo el sentido de la desigualdad con respecto a los valores de x ha cambiado. Este tipo de funciones se conocen como funciones decrecientes. Entonces, al aumentar x, el valor de la imagen disminuye. Y lo podemos observar de aquí, pero podemos ver cómo es que va disminuyendo o va decreciendo la función. Bueno, esta otra función también la vamos a estudiar de la misma forma. Y voy a colocar aquí un par de valores de x. Voy a colocar por aquí un valor de x. Llamaré x1. Y por acá colocaré otro más. x2. Y sus imágenes también, es importante. Ahí localicé ya la imagen de la primera y la imagen de la segunda. Entonces ahora les voy a colocar las etiquetas x1 y x2. Observen que x1 se encuentra a la izquierda de x2, por lo tanto se cumple la desigualdad. x1 menor que x2. Y las imágenes, por aquí tendríamos a f de x1 y a f de x2. Bueno, ahora vamos a comparar cómo son f de x1 y f de x2. ¿Cómo son f de x1? Veamos que f de x1 está por arriba de f de x2, entonces es mayor que f de x2. Esta función, al aumentar x, disminuye el valor de la imagen. Por lo tanto, será una función de tipo decreciente. Ahí está. Entonces, es una función decreciente. Observen cómo es con respecto a esta primera función decreciente. Si bien las dos decrecen, lo hacen de forma distinta. Eso lo vamos a caracterizar con otro concepto más adelante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, No. Yo sí, profesora. sí, adelante. La que acabamos, bueno, la que acaba de hacer. Ajá, a ver, ¿Por qué? ¿en esta verde? X1 Sí. ajá, porque x1 es menor que x2, ¿no se supone que es mayor? x1, no, porque en la recta numérica se encuentra a la izquierda de x1, de x2, perdón. Entonces, x1 es más pequeña. Si está a la izquierda de x2, es más pequeña. De hecho, podríamos aproximar el valor de x1, por ejemplo, es, no sé, podría ser menos 11.5 aproximadamente. Con respecto a menos 3.5, este valor está más hacia la izquierda. Entonces, siempre que esté a la izquierda, será menor que el valor hacia la derecha. Y de hecho, aunque están en intervalos distintos, los 4 pares de x que coloqué, todos cumplen esa misma propiedad. x1 está a la izquierda de x2, es menor. Este otro par, x1, está a la izquierda, también tiene esa propiedad. Acá también. Aunque están en diferentes posiciones de la recta, en los 4 casos,
todos cumplen que x1 es menor a x2. Entonces, podrías determinar si es menor, los colocas en la recta y ves cuál está a la izquierda. El que esté a la izquierda será menor. Así es como podríamos determinar. Gracias, profesor. Sí. Se coloca en cualquier lugar, profe. Sí, aquí como yo la gráfica, por ejemplo, en este lado no la coloqué hacia el primer cuadrante, porque la gráfica, de hecho, solamente está entre el segundo y tercer cuadrante. La gráfica anterior sí estaba definida en todos los reales, entonces pues yo aquí coloqué como una mezcla, ¿no?, de valores en x1 y x2. Tú la puedes colocar en cualquier intervalo en donde la gráfica esté definida, la función esté definida. Aquí solo lo hice para ilustrar, coloqué cualesquiera valores, pero ya más adelante este intervalo de crecimiento o decrecimiento se dará por partes, es decir, no será como creciente en todo el dominio o decreciente en todo el dominio, sino que será creciente a lo mejor de menos infinito a 3, y de 3 a infinito será decreciente. Entonces lo vamos a determinar por intervalos. Pero bueno, para estas funciones ocurre que siempre o crecen o siempre decrecen. Y sí, lo puedes representar para cualesquiera. Muy bien. Bueno, ahora vamos a encontrar una relación entre este comportamiento de crecimiento, bueno, que conocemos como monotonía, porque a veces se define esta función monótona creciente, monótona decreciente, y entonces se conoce como monotonía. Este comportamiento de monotonía está ligado directamente con el valor, y bueno, y más que con el valor, con el signo de la derivada. Antes de ver esta prueba, quiero que observemos las funciones anteriores. Vean. Ok, vamos a hacer un esquema. Aquí en esta página en blanco. Voy a graficar distintas rectas en un mismo plano. Y quiero que ustedes, a partir de observar cada una de estas rectas, me ayuden a determinar cómo es la inclinación de cada una de estas rectas. La inclinación se refleja directamente pues en la pendiente, es justamente esa pendiente. Entonces yo voy a graficar algunas aquí al azar. Y quiero que ustedes vayan pensando cómo es la inclinación, cuál es el valor o cuál es el signo de esa pendiente para cada una de estas líneas rectas. Bueno, ya tenemos varios ejemplos. Ok, para algunas o para alguna, ustedes van a poder darme el valor específico de la pendiente. Para otras, quizá no, pero me pueden dar una pista de cuál es el signo de la pendiente para esa línea recta. A ver, ¿quién quiere comenzar? Ustedes díganme el color y la información que podrían darme a partir de observar simplemente la recta. En cuanto a la pendiente, por supuesto. La verde es negativo. Muy bien, la verde es m menor a 0. Bien, ¿qué más? La
azul es positivo. Ok, el azul es positivo. M mayor a 0. Muy bien. Adelante, adelante. Por ahí alguien quería dar otra respuesta. Adelante, adelante. La morada igual es positivo También la morada es positivo, perfecto. y la amarilla negativo. La amarilla negativo. Ay, este 0 me salió raro. Ajá, la amarilla negativo, muy bien. M menor a 0. La roja podría Adelante, la roja. ser negativo. La roja. La, la roja es 0. La roja es 0, ajá, porque es horizontal. ¿Sería igual a 0? Exactamente, la roja sería igual a 0. ¿Y qué pendiente tiene una recta como el eje Y, que es vertical? ¿Cómo? Ajá, por ejemplo, ¿qué tipo de pendiente está definida para una vertical? Por ejemplo, tenemos 0, empieza a aumentar, luego llega a la vertical y luego es negativa. Pero exactamente en una recta vertical, ¿cómo es la pendiente? En una recta vertical, la pendiente, de hecho, el valor de la pendiente es infinita, ¿no? O sea, no tiene un número real. Por eso es que las rectas pendientes, las rectas verticales que tienen pendiente infinita se caracterizan por valores de x únicamente. Ajá. No escribimos una forma y igual a mx más b para ese tipo de rectas porque la pendiente es infinita. Ajá. Entonces solo se caracterizan por valores constantes de x. Muy bien, pues acertadas todas sus respuestas que nos compartieron aquí para la pendiente de cada una de estas rectas en cuanto al signo y aquí en cuanto al valor. Perfecto. Ahora con esto ya podemos trabajar el siguiente concepto que me gustaría aquí representar. Bueno, lo que voy a representar en color rojo son líneas rectas tangentes a través de algún intervalo de cada una de estas funciones. La primera es creciente. Vean, estoy representando aquí algunas rectas tangentes, son aproximadas, eso sí. Y yo quisiera que a partir de lo que me acaban de comentar, me dijeran qué tipo de pendiente, o sea, de qué signo estamos hablando en la pendiente de cada una de estas rectas tangentes. ¿Qué signo tendrán sus pendientes? Positivo. Positivo, muy bien. Ajá. Positivo, muy bien. Bueno, esta es una función creciente y tiene rectas tangentes con pendiente mayor a 0. Veamos esta otra gráfica. También es una función creciente. Voy a representar algunas rectas tangentes. Aquí lo haré en color azul. Voy a representar algunas rectas tangentes. Ajá, ahí está. ¿Cómo es la pendiente en cuanto a signo de cada una de estas rectas tangentes para la función en color rojo? También es positiva. También es positiva, muy bien. Son rectas con inclinación positiva, perfecto. Bueno, ahora las dos coinciden en que son funciones crecientes y tienen rectas tangentes con pendiente mayor a 0. Veamos ahora qué ocurre con este par de funciones decrecientes. Representaré de igual forma algunas rectas tangentes para esta primera función, que es una función decreciente. Ahí está. Ahí está. Ahora, ¿cómo es la inclinación de estas rectas tangentes que he representado?
¿Cómo es m? Negativa. Negativa, muy bien. Ajá, es negativa. M es menor a 0, perfecto. Veamos ahora qué ocurre en esta otra función decreciente. Voy a representar algunas rectas tangentes aquí. Ahí está, una recta tangente. Una más. ¿Cómo es el signo de la pendiente para estas rectas tangentes? Negativo. Negativo, perfecto. Entonces m es menor a 0. Entonces vean que hay una coincidencia entre el tipo de monotonía, es decir, si es creciente o decreciente, y el signo que tiene la pendiente de las rectas tangentes para estas funciones. Entonces, decreciente tiene pendiente negativa, sus tangentes, también esta otra, menor a 0, y para las que son funciones crecientes tienen una pendiente mayor a 0. Recordemos que de hecho la pendiente de esas rectas tangentes es justamente la derivada. Entonces, si nosotros calculamos, por ejemplo, la derivada en este punto, pues esa derivada evaluada en ese x nos dará como resultado el valor de la pendiente de esa recta tangente. Bueno, pues justamente de eso habla este enunciado, esta prueba. Dice que si la derivada es mayor a 0 en un intervalo, entonces f es creciente en ese intervalo. Nosotros, en vez de escribirlo como f' de x, lo colocamos como m. M mayor a 0. Si m mayor a 0, la función es creciente. Solo que ahora lo vamos a distinguir por intervalos, ya no será para todo el dominio de la función. Si m, es decir, si la derivada es menor a 0, entonces f será decreciente. Y esto nos permite pues distinguir justamente esos cambios de la función. La función puede pasar de ser creciente a decreciente o al revés, y lo vamos justamente a obtener, vamos a obtener esos cambios con la derivada. El cambio de signo en la derivada implica un cambio de monotonía en la función. Muy bien. Bueno, vamos justamente a aterrizar esos intervalos de monotonía con los máximos y mínimos locales que están relacionados. Observen que, por ejemplo, si la función cambia, aquí vamos a hacerlo primero en la gráfica y luego regresamos a la redacción. Voy a representar algunas rectas tangentes. Esta función tiene claramente un mínimo local en x igual a 0, ahí se ve en la gráfica, y voy a representar algunas rectas tangentes antes de llegar a 0. Ahí está. ¿De qué? Déjenme nada más corregir aquí, no es máximo. Aquí es un mínimo local. Observamos ahí un mínimo local en x igual a 0. Entonces, ¿cómo son las pendientes de estas rectas tangentes? ¿Qué signo tienen? Negativo. 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 Entonces, la función viene decreciendo, su pendiente es negativa, llega aquí a pendiente 0, justamente en x igual a 0, llega a pendiente 0, y después comienza a aumentar. Entonces comienza aquí a aumentar, ahora la pendiente ya es positiva, y comienza a aumentar. De este lado m es mayor a 0. Bueno, entonces se presentará un mínimo local cuando la derivada pase de negativa a positiva. Veamos que ahí se observa un mínimo local. Y es justamente lo que dice este segundo enunciado.
Si f', es decir, la derivada o la pendiente m, pasa de negativa a positiva en C, entonces f posee un mínimo local en x igual a C. Ahí está, se puede observar de la gráfica. Viene de negativa 0 a positiva. Ahora, puse los nombres exactamente al revés, o las gráficas al revés, perdón. Máximo. Este es un máximo local en x igual a 4, me parece. Entonces voy a trazar algunas rectas tangentes también para esta curva antes de llegar a ese máximo. Vean cómo es la inclinación. Y en la parte superior justamente ocurre la inclinación 0. La derivada es 0. Y después hacia la derecha la inclinación de estas rectas es negativa. Muy bien, pues pasamos entonces de m mayor a 0, es decir, derivada mayor a 0, 0 en el máximo, y después pasamos a una m menor a 0. ¿Vale? Ahí está. Entonces, cuando ocurre este cambio en la derivada, cuando la derivada pasa de ser positiva a negativa, ocurre un máximo local. Y eso es justamente lo que se encuentra en el enunciado 1. Si f' cambia de positiva a negativa en x igual a c, entonces ahí en x igual a c va a ocurrir un máximo local. ¿Ah? ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos estudiando una función y encontramos un valor crítico en x igual a c, pero la derivada no cambia de signo al pasar por x igual a c? Puede ser que venga de positiva y siga positiva, o puede ser que venga de negativa y siga negativa. Entonces f no tendrá ni un máximo ni un mínimo ahí. Eso ocurre con algunas funciones. Podemos observar la gráfica de esta función. Voy a colocar algunas tangentes. Aquí, si nosotros hacemos el cálculo, seguramente podríamos obtener un punto aproximadamente, ¿no? Por ahí, es x0 como un valor crítico, pero al analizar las derivadas, vemos que estas derivadas son, ¿cómo son en signo estas derivadas? Las que estoy dibujando ahora. Positivas. Positivas, muy bien. Llegan aquí a 0, una recta horizontal, llegan a 0, y a la derecha de ese valor x, que es un valor crítico, sigo trazando las tangentes. ¿Y cómo son estas rectas tangentes? ¿Qué signo tiene la pendiente? Positivo. Positivo también. Entonces, ¿Positiva? exactamente, positiva. Entonces, m viene de positiva, o sea, la derivada viene de positiva, y pasa por el punto crítico y sigue siendo positiva. Entonces, aquí no hubo cambio de signo en la derivada. Eso significa que la función no tiene ni máximo ni mínimo en este valor x igual a c. Eso puede ocurrir para algunas funciones. Esta que vemos es un claro ejemplo. Veamos este otro caso. Por aquí seguramente encontraríamos el número crítico, y si observamos solamente de la gráfica algunas rectas tangentes, ¿cómo es la inclinación? ¿Qué signo tendría o qué signo tienen estas rectas tangentes? Antes, Negativo. Negativo, muy bien. Justamente en x igual a c, la pendiente es 0, y al pasar
ya hacia la derecha de C, seguimos colocando rectas tangentes. Todo esto es aproximado, pero bueno, nos da una idea al menos. Ajá. ¿Cómo es el signo de esta pendiente hacia la derecha? Negativo, muy bien. Entonces venía de una inclinación m menor a 0, llegó a 0 en x igual a c y después siguió menor a 0. Entonces no hay cambio de signo en la derivada, no hay cambio de signo en la pendiente de estas rectas tangentes, por lo tanto no hay máximo ni mínimo local. Ese punto, sin embargo, es interesante y después podríamos estudiar, bueno, después que estudiamos el otro concepto de concavidad, lo vamos a comprender mejor. Sí son puntos interesantes definitivamente, son importantes para el análisis de la gráfica, pero no son máximos ni mínimos locales. Bueno, vamos ahora a continuar con un ejemplo, ya que vimos algunos conceptos, vamos a aplicarlos directamente en el siguiente ejemplo. Muy bien, pues vamos ahora a continuar con este ejemplo, vamos a aterrizar algunos de los conceptos ya en un caso en particular. Nos piden en este caso encontrar los intervalos en los que f crece o decrece y también hallar los valores máximos o mínimos locales de la función f, dependiendo de qué tipo de valores tenga. Este es un polinomio de tercer grado y lo que haremos para encontrar primero valores críticos que puedan generar máximos o mínimos locales será lo siguiente. Como primer paso haremos la derivada de esta función f. Siempre que sea un polinomio, los valores críticos que pueda tener esa función son del primer tipo. Recordemos que los valores críticos pueden ser de dos tipos. ¿Quién me quiere decir el primero? Cuando la derivada es 0. Perfecto, muy bien. ¿Y el segundo tipo es? Cuando no existe. Exactamente. Condición para que pueda establecer un número crítico. Hay una pequeña condición que debe cumplir x igual a c para que sea número crítico. Solamente valores que sean parte del dominio. Ajá. Entonces, pueden ser de estos dos tipos que nos acaban de describir sus compañeros, donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe. Pero x igual a c debe ser forzosamente parte del dominio. En los polinomios, como el que estamos viendo en este ejemplo, solamente tendremos valores críticos del primer tipo, donde la derivada es 0. No vamos a tener realmente de los segundos, donde la derivada no existe. Es un polinomio, se comporta de una manera digamos más ortodoxa, no nos da ese segundo tipo de valores críticos. Si es una función racional, bueno, ahí sí podría ocurrir. ¿Okay? Bueno, vamos a derivar esta función. ¿Quién me quiere decir cuánto vale la derivada de f? 3x cuadrada menos 12. Muy bien, 3x cuadrada menos 12. Perfecto. Ahora vamos a buscar valores críticos. Vamos a buscar valores críticos igualando a 0 la primera derivada. 3x cuadrada menos 12 igualamos a 0 y obtenemos una ecuación en donde pues será posible encontrar el o los valores de x que satisfagan esa ecuación. Sumo 12 unidades y después multiplico por 1/3. Esto da como resultado 4. Ahora para encontrar x extraigo raíz cuadrada y nos quedan dos valores de x. Uno que es 2 y el otro que es menos 2. Entonces estos son los valores críticos. Como decía, únicamente tendremos del primer tipo. Entonces estos son valores críticos. Creo que este color no se ve.
Estos valores críticos serán estudiados, digamos, alrededor de ellos, es decir, lo que nos interesa es determinar cómo es la derivada antes de llegar a 2, después de pasar por 2 y también con menos 2. Lo que haremos a continuación será una tabla con estos valores, pero para la tabla, perdón, me equivoqué de figura. Para la tabla, lo primero que necesito son los intervalos. Una vez que hayamos obtenido los valores críticos, voy a colocar esos valores críticos en la recta numérica, voy a representarlos en la recta numérica, ordenados, eso sí es bien importante. Entonces, del lado izquierdo es menos 2 porque es menor, y del lado derecho es 2, es mayor. Ya que están ordenados, ahora voy a partir la recta numérica en estos intervalos. El primero vendrá de menos infinito hasta menos 2, que es este valor, pero siempre será abierto, es decir, al menos 2 no lo voy a considerar como parte de los valores a usar ahorita en la tabla. Entonces el otro intervalo va a venir de menos 2 a 2 y el último intervalo será de 2 hasta infinito. Si es un solo valor crítico, pues serán 2 intervalos. Si son 2, son 3 y así sucesivamente. Si son 3, nos van a definir 4 intervalos. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Puedo preguntar por qué puso más menos 2? Ah, claro, sí. Aquí, bueno, hice la solución de esta ecuación, que es x cuadrada igual a 4. Para despejar x, extraigo raíz cuadrada. Y al extraer raíz cuadrada, hay dos posibilidades. Una con más y otra con menos. ¿Por qué? Porque hay dos valores que al elevarlos al cuadrado nos devuelven el mismo 4. Si elevo 2 al cuadrado me da 4, pero si elevo menos 2 al cuadrado también nos da 4. Entonces, cuando se haga un despeje en donde exista una raíz cuadrada, agregamos siempre uno con más y otro con menos. Entonces siempre consideramos los dos casos. Uy, Ya. Así es. Sí, eso es como del despeje. Si es, por ejemplo, una raíz cúbica, o sea, una raíz de tipo impar, ahí no. Solamente en las raíces que son pares se deben de considerar los dos casos. Para las raíces que son impares, no. Ahí es nada más. Por ejemplo, si es raíz, si por ejemplo la raíz fuese así como x cúbica igual a 8. Entonces, cuando tú extraes la raíz cúbica para obtener la solución, ahí no consideras más menos porque es una raíz impar. Simplemente dices x es igual a 2. Pero para raíces pares sí. Siempre se consideran los dos casos ya a la hora de despejar. Muy bien. Ahora ya está. Sí, de nada. Vamos ahora a formar el cuadro con esta información. Voy a colocar 3 columnas, que son los 3 intervalos más una, en donde indicaremos cuáles son los valores a usar. Entonces aquí tengo, está un poco exagerado el cuadro, pero bueno. Aquí tengo los intervalos. La primera columna es como de información y después una columna para cada intervalo. En este caso son 3 intervalos. Ahí está. Después voy a usar 3 filas. Primeras 2 y 2 más. Muy bien. Bueno, entonces aquí colocaré los mismos intervalos que ya definí en la página anterior. El primero va de menos infinito a menos 2.
el segundo va de menos 2 a 2 y el tercero va de 2 hasta infinito. Bueno, voy a colocar aquí un valor que conoceré como valor de prueba. Ese valor de prueba lo voy a seleccionar para cada uno de los intervalos. La condición es que ese valor K se encuentre en cada uno de los intervalos. No puedo considerar nunca los extremos, por eso es que siempre los intervalos se escriben abiertos. Entonces no puedo considerar ni a menos 2 ni a 2. Cualquier valor que se encuentre dentro del intervalo, yo sugiero que sean valores simples de evaluar. O sea, por ejemplo aquí de menos infinito a menos 2 pues se encuentra a menos 1.000.000, pero claro que puedo usarlo, por supuesto que puedo usarlo, pero traten de usar valores que sean fáciles de simplificar. Yo usaría, por ejemplo, para este primer caso, menos 3, ¿no? Es un número entero, es fácil de evaluar. Pueden usar menos 10, menos 4.25, ¿sí? Pero traten de usar valores simples para evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la derivada. En este otro intervalo, ¿qué valor sugieren para usar? ¿El 1? El 1 podría ser, claro, podría ser el 1. ¿Y en este otro? 3. 3, por ejemplo. Muy bien, 3, perfecto. Bueno, la siguiente fila ahora corresponde a la derivada evaluada en este valor de K que hemos seleccionado. Voy a agregar aquí una página, voy a recordar el valor de la derivada, aquí es 3x cuadrada menos 12. Yo voy a hacer la evaluación. X cuadrada menos 12. Entonces el primer valor que seleccionamos, que fue menos 3, será sustituido en la derivada. No, menos 3, perdón. Menos 3. Entonces esto es 3 por menos 3 elevado al cuadrado. No se olviden de colocar paréntesis ahí, chicos, porque es uno de los pasos en donde he visto que con frecuencia los olvidan y luego resulta que obtienen un valor negativo en este cuadrado. Muy bien, entonces esto es 3 y menos 3 al cuadrado es 9, por 3 son 27. Si le restamos 12, el resultado es 15. Vamos a escribir este valor aquí. 15. Voy a continuar con 1. Voy a evaluar f, derivada de f, en 1. Entonces esto es f' evaluada en 1. Y esto es 3 por 1 al cuadrado, que es 1, menos 12. El resultado es menos 9. Menos 9. Y lo voy a escribir acá. Menos 9. Y el último, que es 3. Entonces f' en 3. Esto es 3 por 3 elevado al cuadrado menos 12. Es 9 por 3 son 27, menos 15, menos 12 será 15. 15 también. Ok, entonces esto es 15, perfecto. Ahora, lo siguiente es determinar el signo. Sí es importante la evaluación, o sea, que sea correcta, pero lo que nos va a importar realmente es el signo de cada una de estas cantidades que hemos obtenido. Entonces 15 es positivo,
menos 9 negativo y 15 positivo. Ajá. Y en la última fila vamos a decir si la función es creciente o decreciente. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues porque el signo de la derivada en este intervalo ya no cambia. El signo de la derivada lo tenemos justamente aquí. Y recordemos que cuando la derivada, vamos a recordar aquí, en la primera definición justamente, en la primera parte, cuando la función es creciente, la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, es positiva. Ajá. Derivada positiva, función creciente. Derivada negativa, función decreciente. Entonces, estos signos, que ya no van a cambiar a lo largo de la función, nos dicen cómo es la derivada en todo su intervalo y podemos saber cómo es la función. Cómo sería esta función que tiene signo positivo en su derivada. Es una función creciente desde menos infinito hasta menos 2. En el siguiente intervalo, en donde la derivada es negativa, la función es decreciente. Y el último intervalo, en donde la derivada es positiva también, es una función creciente. ¿Ah? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pues bien. No. ¿No? Observen que observen que la tabla nos facilita justamente esa organización, ¿no? de la información que vamos dando, de los intervalos, de cada uno de estos conceptos. Y si bien es importante evaluar, ya tener mayor conciencia del signo es lo que nos ayuda a determinar si crece o decrece. Ahora, en estos cambios de la derivada, por ejemplo, al pasar de positiva a negativa, ¿qué ocurrirá? Recordemos cómo son, es positiva a negativa. ¿Ah? Recordemos aquí, pasa de positiva a negativa. ¿Qué ocurre en ese punto, justamente donde sucede el cambio? Hay un máximo local. Así es, un máximo local. Entonces, vean que es de positiva a negativa. Esto se traduce en la derivada, ¿vale? Entonces, el cuadro que nos da cuenta de ese cambio de la derivada de positiva a negativa, pues nos sirve para concluir que en x igual a menos 2, ahora sí, exactamente aquí, en x igual a menos 2, ocurre, vamos a ponerlo aquí, en x igual a menos 2, que es el límite aquí en el intervalo, ocurre un máximo local. Vean que no estoy diciendo x igual a 2 es un máximo local, porque de hecho no lo es. Ahí ocurre el máximo local. Pero el máximo local lo vamos a encontrar hasta que la función sea evaluada en este x, en x igual a menos 2. Entonces solamente estoy indicando que ocurre, ahorita lo vamos a determinar. Bueno, ahora hay otro cambio en la derivada, aquí, en 2, que es la frontera, la función pasa de decreciente a creciente, es decir, la derivada pasa de negativa a positiva. Veamos este caso, pasa de negativa a positiva, entonces ocurre que ahí hay un mínimo local. Entonces vamos a poner aquí una marca, ese valor es importante. En x igual a 2 ocurre un mínimo local. Bueno, y ya que sabemos en dónde ocurren los máximos y mínimos locales, pues ahora vamos a encontrarlos. Ya los hemos localizado, pero ahora vamos a
encontrarlos. Y para ello tendremos que usar la función original, ya no la derivada. Ya la derivada nos ayudó a obtenerlos. Ahora vamos a regresar a la función original para evaluar x igual a 2, x igual a menos 2 y encontrar el máximo y el mínimo local. Esto es x cúbica menos 12x más 1. ¿Ja? Menos 12x más 1. ¿Vale? Ahí está. Esta función, que es la original, la vamos a evaluar en x igual a menos 2. Entonces f de menos 2. Aquí también mucha precaución con el paréntesis para indicar el exponente en la potencia 3. Entonces menos 2 al cubo menos 12 que multiplica a menos 2 más 1. Entonces son menos 2 al cubo, que es menos 8. Después el producto menos por menos es más, nos da 24 más 1 y eso resulta en 17. ¿Ah? Ahora f evaluada en 2. Esto es 2 elevada al cubo menos 12 que multiplica a 2 más 1. Ahora es 8 positivo menos 24 más 1. Eso es menos 15. Bueno, este primero recordemos que es el máximo local. Ahora sí, podemos decir máximo local aquí en perdón, no sé por qué evalué en 1. No, aquí estoy. No, estoy en la otra página, perdón. No, ahí está. Ya. X igual a menos 2. Okay. Ahora sí, este es el valor máximo local. Y el menos 15 es el mínimo local. Este ya es el valor de y, o sea, ya es el valor de la función. Ya puedo decir que es el máximo y mínimo local. En x igual a menos 2 ocurre, pero no es ese el valor, sino hasta que evaluamos en la función se localiza máximo y mínimo local. También podríamos conformar el punto máximo y mínimo local. Entonces aquí voy a poner ya el punto que va a tener coordenada x y y. Punto máximo local. Este se conforma con menos 2 y 17 y también será el punto mínimo local. Resulta bastante útil tenerlo en este formato porque así lo podemos graficar ya de manera inmediata. Entonces el máximo local ocurre en el punto máximo en menos 2, 17 en la gráfica. Y el punto mínimo local ocurre en 2, menos 15. Vamos a hacer un bosquejo de la gráfica de esta función con la información que obtuvimos aquí. Ahora va a ser una gráfica donde todavía algunos, digamos, cierta información no la tenemos. Lo vamos a concretar ya con el siguiente concepto, que es el concepto de concavidad, pero bueno, al menos se podría hacer un poco el intento de representar, ¿no? esa función. Vamos a hacerlo aquí.
Entonces voy a ver cuáles son los valores. Son 17 y menos 15. Ok, entonces más o menos a la mitad es ahí. En X son menos 2 y 2. Bueno, ahí voy a poner aquí menos 2. Son 2, 4, 6. Y 2. Después menos 15 y 17. ¿Qué escala voy a usar? Voy a poner aquí 5, 10 y 15. Esto es menos 15. 5, 10, 15, 20. Voy a localizar el punto menos 2,17. Recuerden, aquí está el punto menos 2,17. Ahí lo voy a aproximar. Menos 2,17. Ahí más o menos. Y el otro punto es 2, menos 15. Entonces en el primero es un máximo local y acá es un mínimo local. También podríamos guiarnos de la función para saber cuánto vale y cuando x es 0. Si sustituimos de 0, solo como referencia. Y vale 1. Entonces la gráfica de hecho pasaría por este punto 0,1. Estos son 5, por aquí más o menos, ¿no? Por ahí cruzaría. Ahora, de acuerdo a los intervalos de monotonía, de menos infinito a menos 2, la función crece. Vamos a representar ese intervalo de menos infinito hasta menos 2. Esto ya no es parte de la gráfica, pero estos intervalos serán de gran apoyo, o sea, esta representación, para decir cómo es la función y empatar esa información con nuestro bosquejo. De menos 2 a 2 es decreciente. De menos 2 hasta 2 es decreciente y ya después de 2 hasta infinito sigue creciendo. Lo voy a poner aquí. Y es creciente en todo este intervalo. Es decreciente. ¿No? Y finalmente creciente y ella no vuelve a cambiar. Bueno, ahora, ¿cómo crece la función? Pues en realidad no lo sabemos, pero puede crecer. Déjenme regresar a las dos primeras gráficas aquí. Puede crecer de esta manera, vean, que ahorita no le voy a llamar por su nombre, o puede crecer de esta otra forma. ¿Cómo crece? En realidad no lo sabemos. Lo vamos a determinar con la concavidad, pero pues vamos a hacer una aproximación, ¿no? Entonces viene la función aquí creciendo, llega al punto máximo local, después decrece, pasará. Aquí no hay un pico, por cierto, si se ve un poco ahí el pico, no hay pico porque de hecho la derivada vale 0. Y después sigue decreciendo. Aunque hay un cambio ahí en la forma de la función, sigue decreciendo. Vean, en todo este tramo de menos 2 a 2 es decreciente. Y a partir de 2, ahora sí comienza a crecer y ya no hay ningún cambio en la función, ¿no? Sigue creciendo. Acá igual. Viene decreciendo. Bueno, viene en aumento de menos infinito hacia menos 2 y viene en aumento. Bueno, esto pues lo podemos conocer a grandes rasgos de lo que se ha
observado con la información que nos dio, tanto al cuadro como pues estos valores críticos. Ajá. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No. ¿No? Bueno, el siguiente concepto que vamos a trabajar el día de el próximo miércoles, ¿no?, que tenemos clase, es el concepto de concavidad. Vamos a dar continuidad a este análisis de las gráficas, y este segundo concepto de concavidad nos va a permitir justamente distinguir el tipo de crecimiento o de decrecimiento entre las funciones. Entonces les voy a pedir que investiguen un poquito sobre concavidad y lo vamos a aterrizar ya en la próxima clase. Vamos, por supuesto, a apoyarnos de una forma analítica, no solamente de observar la función, sino a partir de la función, qué puedo extraer como información con la primera derivada, y les adelanto un poquito, como segunda derivada. Uh-huh. Entonces, por favor, investiguen sobre el concepto de concavidad. Les voy a mandar el PDF y tiene algo de este concepto y algunos ejercicios más, pero bueno, ustedes por favor investiguenlo por su cuenta para que la próxima clase, en sus propias palabras, me puedan decir qué fue lo que entendieron de ese concepto de concavidad. Ok, entonces, pues si no tienen alguna otra pregunta, inquietud, nos vemos la siguiente clase. Nos vemos el día miércoles. Pasen bonito fin de semana. Cuídense mucho y nos encontramos por acá en clase. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos, que estén muy bien.